Sí, yo tengo que reconocer que a mí la voz de Katharine Hepburn la escuché tarde, ¿eh? Porque yo he tenido la fortuna, igual que la gran mayoría de la gente, de escuchar a Katharine Hepburn a través de las voces de dos grandes de la voz, como son Elsa Fábregas, María Luisa Solá, bueno, y si ha habido alguna otra que la doblase, que probablemente también, pues son voces maravillosas, todas ellas. Pero cuando más adelante escuché la voz de Katharine Hepburn, tengo que reconocer que la impresión que me causó fue una mala impresión. No me esperaba que esa fuera su voz. No sé, me da la impresión de que es un poco nasal. No sé si chillona es la respuesta, ¿no? O es el calificativo que debería usarse, pero desde luego sí que es algo nasal y algo incluso molesta. No sé cómo sería al principio de su carrera. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, para que se vea un poco a qué me refiero, aquí la tenemos en una escena de Historias de Filadelfia. You're just a mass of prejudices, aren't you? You're so much thought and so little feeling, Professor. Bueno, no sé qué te parecerá a ti, pero no sé, a mí me parece, como digo, una voz nasal. Bueno, y esto me hace pensar además en lo importante que es la percepción que tienen las personas ajenas a mí de mí. Ya, o sea, no somos lo que somos, sino somos lo que somos a través de los otros. Lo que ven los demás es importante, muy importante para mí. Sí. Y esa percepción de alguna manera me afecta en mi vida, ¿no? Y relacionando esto con lo de la voz de lo que estamos hablando, esto me trae a la cabeza... esto me trae a la cabeza recuerdos de uno de mis maestros de voz, de José Antonio Meca, que además tiene un libro estupendo, La sustancia de la voz, que yo utilizo cada día porque aquí hay que ir entrenando todos los días un poquito. Bueno, pues como digo, él nos solía hablar en clase de dos casos muy sonados de voces que se lo hicieron pasar muy regular a sus dueños. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Bueno, uno de ellos es el de John Gilbert, que no sé si te suena. No me suena este. Bueno, pues Gilbert fue al parecer uno de esos grandes galanes del cine mudo, junto con, incluso en competencia, diría yo, del gran Rodolfo Valentino. Hombre, el de las gambas. ¿Qué es esto? ¿En la gamba? Había un anuncio hace muchos años de gambas o de langostinos. ¿Cómo están? Soy Rodolfo Langostino, un tipo excepcional. Fíjense qué cuerpo, qué color, che. No, el hombre murió regular, ¿eh? Murió se ve que tuvo alguna úlcera terrible y lo pasó fatal y murió muy joven. No llegó a hacer películas sonoras hasta donde yo recuerdo. Cosa que lo mismo hasta mejor, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de voz tenía, aunque dicen que su voz era dulce y maravillosa y melodiosa y muy tal, pero habría que haberlo visto. Bueno, estamos con Gilbert. Venga. Como digo, con el paso al cine sonoro, Gilbert, que había sido todo un galán y quería continuar siendo todo un galán en el cine, tuvo el problema de no tener la voz que su público se había imaginado que tendría. Ah, claro. Algo así como me pasó a mí con Katharine. Yo me imaginaba que Katharine tendría otra voz completamente distinta. Pues en el caso de Gilbert, también su público pensaba que tendría una voz completamente distinta. Y esto me hace pensar también en las mascarillas. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo he conocido a gente con la mascarilla puesta. Sí. Y cuando se la han quitado, no los he reconocido. Sí, totalmente de acuerdo. A veces es una decepción, incluso. Una decepción enorme, porque los ojos son nuestra mejor parte. Sí. Cosa que he descubierto en estos meses. Sin duda ninguna. Lo que viene por debajo está muy regular en general. Y eso sí somos simétricos, porque ya si no somos simétricos debajo ya no te digo ni contar. Pero bueno, vamos al lío, ¿qué tal? La cuestión, que este pobre hombre pues tenía una voz pues que no era la que se habían imaginado. De hecho, Susan King dice en un artículo en Los Angeles Times que hubo críticos que calificaron su voz como aguda e incluso un poco gritona, chillona, como Katharine pensaba que tenía la suya y por lo que fue tal, ¿no? Lo que es sorprendente, o a mí me resulta sorprendente, porque queridos, queridas, espacios del mundo todos, extraterrestres, los que sean, escuchen esta voz de Gilbert. Esta es la voz de Gilbert. I've never had anyone tell me the right thing to do. I've had to fight my way through life alone. Bad men and bad women. Pues no parece chillona. Bueno, a mí la verdad me resulta sorprendente que su voz se lo hiciera pasar tan mal a este pobre hombre, ¿no? O sea, le colgaron la etiquetita
de que no era una voz de galán, y a partir de ahí el hombre desesperado, perdido, ¿no? Él se lo tomó, ese problema fue a más en su caso. Y acabó con su carrera. Y la Metro-Goldwyn-Mayer también fue a más. Sí, tuvieron unos altercados terribles. Probablemente que no solamente venían de esto de la voz, sino de otras cuestiones también, ¿no? Pero sí, se lo hizo pasar muy mal. Lo cual a mí, repito, me sorprende porque es que hay galanes que tienen esta voz en el cine de Estados Unidos. 500? Well, that's a lot more than I expected, but welcome just the same. We're very grateful to you, Mr. Marlowe, and I'm very glad it's all over. Hombre, el gran Humphrey Bogart realmente tenía una voz. No podía yo imaginarme que tú no supieras quién era la persona que estaba poniendo. Hombre, no, o sea, me queda claro. De hecho, luego te explicaré. Pero el que tú me digas que este hombre tenía una buena voz, ¿tú lo has escuchado? No, claramente no tenía una buena voz. Bueno, porque puede ser, ¿eh? Aquí las personas, cada uno percibe lo que percibe y yo tengo experiencias mías de decir que bien lo he hecho y al cabo de los años me vuelvo a escuchar y digo, madre mía de mi vida, ¿de qué estoy hablando? Yo es que tengo un problema a veces, perdona, con la voz y la dicción. Porque la dicción del inglés estadounidense como machaca tanto las palabras, sin querer me hace concentrarme en la dicción. Pero sí, efectivamente, tenía 1000 veces mejor voz su mujer, Lauren Bacall, que él. Hombre, Lauren Bacall, a la que también escuchamos en esta escena de la película, si no recuerdo mal, El sueño eterno. Creo que lo he sacado de ahí. Como digo, con Lauren Bacall. Pero bueno, es que Humphrey Bogart habla así. Un puntito pato, sí. Un poco pato. Que lo mismo estoy yo exagerando y aquí cada uno es libre de decirme lo que quiera, como pasó con Ingrid Bergman, ¿no? Pero a mí me parece que bueno, que para voz de galán, mejor la de Gilbert. Sí. Y aún así, y a pesar de eso, a pesar de que era pequeñito, Bogart, pequeñito, en fin, tenía como 1,70 m, creo recordar. Sí, Bogart era poco alto, Que va, Ingrid Bergman le sacaba una barbaridad. Media cabeza, sí. Y la mitad de las mujeres le sacaban. Pero bueno, era bajito. Que está bien 1,70 m, pero bajito para lo que es Hollywood. Y tenía esta voz y eso no le supuso ningún problema para ser uno de esos grandes galanes. Pero porque Hollywood. tenía un carisma espectacular. Eso Humphrey Bogart tenía un carisma... Al final depende, como digo, mucho de lo que piensa el otro. Evidentemente. ¿Hay más casos? Bueno, hay más casos, efectivamente. Pero ahora vamos a dejar un poquito de lado, decía que íbamos a hablar de dos, vamos a dejar un poco de lado ya a los actores, a las actrices, vamos a dejar un poquito de lado ya el cine y sus estrellas y volquémonos por un instante en otros ámbitos, como digo. El segundo caso, del que nos hablaba a menudo mi maestro, era el de, un caso muy conocido, el de Margaret Thatcher. Hombre, la dama de hierro. Ese sombrero hay que quitárselo. Y el bolso. Pero lo principal es la voz. Es muy aguda y carece de autoridad. Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar. Bueno, es un corte que a mí me parece muy interesante de la película precisamente La Dama de Hierro, en el que un par de señoras en esta escena le dicen a la señora Thatcher algunas de las cosas que consideran importantes que cambie de su imagen para llegar a ser primer ministro británico. Y sobre todo le dicen, lo que necesita usted, señora Thatcher, es cambiar el tono de su voz. Necesitamos un tono más grave. ¿Para qué? Para transmitir autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se la supone a los líderes. Absolutamente de acuerdo. Y se la supone además con voces graves. Efectivamente. Una voz gritoncilla, aguda, no impone nada. Y de hecho creo que en algún momento de esta escena le dicen, usted no está regañando a la gente como una madre de no sé qué. Efectivamente, sí que lo dicen. Usted tiene la autoridad de un líder, o debe tenerla si es que usted quiere llegar a ser primer ministro. Y bueno, como digo, este fragmento me parece muy interesante porque da a entender, como ya hemos dicho varias veces de hecho, que el ser, por ejemplo, un líder, está íntimamente relacionado con que los demás crean que lo eres. Bueno, claro.
Es que es una convención. Tú eres un líder, pero los otros también te tienen que ver como líder. Efectivamente, Claro. porque no vas a llegar... Primero, no. para ser líder necesitas que los demás te reconozcan como tal. No, porque además si no, Por ejemplo. si no te llaman loco, ¿eh? Es decir, Efectivamente. si tú te crees líder y el resto no te nada, eres un loco. Sí, la imagen típica de Napoleón en los manicomios. Efectivamente. Pero bueno. La imagen típica. Esto de hecho es algo que a mí me recuerda mucho y además me gusta mucho esta imagen, a la imagen del árbol, ¿no? Que cae derrumbado en un bosque y es cierto que el árbol se haya caído en el bosque es cierto, ocurrió, pero eso no importa que se cayera el árbol en el bosque si no hay testigos, porque su caída no afectará a nadie de ninguna forma. Y esto es algo que, como digo, a mí me supone una cosa muy... me interesa, ¿no? El hecho de que, incluso estando seguros de que algo es cierto, las creencias y los comportamientos de los otros nos afecten. Uh-huh. Y esto es algo que se ve muy bien, por ejemplo, en una novela que he leído recientemente, El Club de la Buena Estrella. Preciosa novela, señora. Me encanta esa novela. Señora, una novela de Amy Tan en la que las protagonistas son 8 mujeres, 4 madres y sus hijas, con 4 madres que además son madres chinas emigradas a los Estados Unidos, mujeres que cada una tiene una historia trágica en su forma, pero mujeres de muchísimo carácter, uh-huh. que llegaron a Estados Unidos porque ya estaban hartas de lo que estaban viviendo, aunque siguen teniendo un cariño enorme por su tierra, como le pasa a todos los emigrados. Y sus hijas que nacieron directamente ya en los Estados Unidos, uh-huh. y que por tanto pues son muy estadounidenses, se han criado con sus madres, las quieren tal, pero ahí hay conflicto porque no se entienden. A pesar de que son madre e hija, hay momentos en los que no se entienden. Es como si las reglas del juego internas de cada una de ellas, ¿no? De la madre fuera china, claro. fueran es una manera de cómo te anda la cabeza, ¿no? A las madres supongo que les anda a lo chino, y a las hijas pues les anda en un entorno mucho más abierto, como quizás el Estados Unidos. Entonces, claro, evidentemente son madre e hijas, pero no se entienden. Hay porque momentos, no están en el mismo plano, como quien dice, efectivamente. ¿no? Los códigos no son iguales. Hay momentos de sufrimiento que vienen precisamente de esa incomprensión. Y es precioso ver cómo las hijas poquito a poco van comprendiendo algunas cosas. Y las madres incluso también, pero para las madres es más complicado, ¿eh? Se va viendo en la novela. Para las madres es más complicado. Es más complicado, claro. Y además no entienden cómo sus hijas no captan ciertas cosas o son de... En fin, es una novela interesantísima y muy bonita. Bueno, pues en una de esas relaciones madre-hija nos encontramos... Y me parece mentira, pero aquí hay un enlace. Nos encontramos a una muchachita, una jovencita, una niña, que juega muy bien al ajedrez, al estilo incluso de Gambito de Dama. De hecho, yo cuando leí la novela dije, pues esto se parece mucho a lo de la serie, ¿no? Bueno, pues hay una muchachita que juega muy bien. Su madre está encantada, le hace las comidas que quiere, la cuida, procura que pueda practicar en casa, está alucinada con esa habilidad de su niña, ¿no? Sin embargo, hay un momento dado, a la niña le pone mala que la madre vaya con ella de la mano por el barrio y vaya presumiendo de su niña. Uh-huh. Y la niña pues está muy mosqueada. Así que para castigar a la madre, para que no haga ya eso, porque está hasta las narices de que su madre vaya presumiendo de ella por la calle, y dice, ¿juega tú al ajedrez? Bueno... Pues decide dejar de jugar al ajedrez durante un tiempo, para castigar a la madre. Anda. Y la madre, que es una señora, dice así, sin ningún problema, deja de jugar al ajedrez. Así que no parece que le afecte, porque la niña lo que dice es, bueno, a ver si mi madre ahora reacciona, me pide perdón y ya sigue todo igual. Y deja de exhibirme como si fuera como un pavito real. Esto no ocurre. Y la niña, a la que le encanta jugar al ajedrez, finalmente decide que va a bajar la cabeza y le va a decir a su madre que vuelve a jugar al ajedrez. Y así lo hace. Le dice, mamá, estoy dispuesta a jugar al ajedrez de nuevo. Te voy a hacer ese favor. Lo de te voy a hacer ese favor lo pongo yo. Es el subtexto. Sí. Es el subtexto. Bueno, pues la respuesta de su madre en ese momento es demoledora. La respuesta de la madre es, ¡no! Ya no será tan fácil. O sea, qué mala leche, ¿no? Una mala leche absoluta. La pues destroza. Sí, la destroza viva. Una muchacha que había jugado hasta ese momento con una habilidad pasmosa, con una facilidad, con una seguridad, de repente, a pesar de que las habilidades son las mismas, ella sigue siendo la misma persona
empieza a perder en los torneos. Y empieza a perder frente a niños, a jóvenes o incluso adultos con los que jugaba antes, a los que había ganado con facilidad en el pasado. Pierde la seguridad en sí misma. Pierde algo. Pierde eso que la hacía especial. ¿Por qué? Simplemente por la palabra de otro. Por la palabra de otro que es importante para ti. Pero es tu madre, ¿eh? Claro.